Con mi Padre Celestial voy a conectar en este podcast. Te voy a Un saludo especial a todos nuestros hermanos, amigos en Colombia y en el exterior que se conectan con nosotros a través de nuestro podcast El Reto del Día, hoy en nuestro formato de conversaciones. Y tenemos una invitada muy especial que sé que este formato te bendice, va a bendecir tu vida, este testimonio, porque es un tiempo donde hablamos de nuestra historia con Dios, nuestra historia con Dios. Tu teología en algún momento puede ser cuestionada, tus convicciones en algún momento pueden ser puestas a prueba o puestas en duda. Pero hay algo que nadie te va a robar y que te puede quitar, y es tu historia, tu testimonio con Dios. Y sé que hoy tenemos una historia que va a tocar tu corazón, va allí a avivar tu fe, va a levantar tu ánimo, y es una persona con un testimonio maravilloso, que obviamente, como todos nosotros, ha pasado por momentos difíciles, pero ha sido transformada por el amor de Dios y actualmente está sirviendo con pasión al Señor en nuestra iglesia. Así que prepárate para una conversación auténtica, poderosa, inspiradora, con nuestra invitada especial, la misionera Mónica Romero. Moni, bienvenida a nuestro reto. una conversación con el que me dio la salvación. Mi vida entera es su canción. Conversaciones, pura bendición. Escucha bien, mi gente. Aquí está la verdad presente. Pastor, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todos los que nos escuchan en este tiempo, en este espacio. Y claro que sí, ahí vamos a estar compartiendo un poco de mi experiencia con Dios. Bueno, Moni, yo te conozco hace como unos 25 años, más o menos, como unos 25, ¿no? Más o menos, sí, como unos 25. 25 años y bueno, llegaste a Ibagué, allá al centro de formación en la ciudad de Ibagué, conectaste rápidamente con la visión de la iglesia. Y con el paso del tiempo me di cuenta que eras hincha del Verdolaga, ¿no? Sí, así es, desde muy niña. No me digas por qué, porque no sabría cómo responderle, pero yo al lado de mi cama cortaba las fotos de los jugadores de aquella época, entre ellos el precioso Asprilla, la gacela del fútbol de la época. Y mi papá le daba un mal genio porque él no era hincha del Nacional y él me quitaba la foto y yo volvía y colocaba otra. Y esa es una anécdota curiosa de aquellas épocas. Que tienes desde esa época. Y bueno, ahora me estabas contando, Mori, que conociste al Señor hace ¿cuántos años? Pastor, no se ponga pesado con eso de los años. Pero sí, 37 años, pastor, llevo conociendo de Jesús. 37 años desde que tuviste una experiencia con el Señor. ¿Y qué recuerdas de tu vida antes de tener ese encuentro con el Señor? Mi vida antes del Señor era muy, muy apagadita. Yo era una niña en esa época muy falta de amor propio, muy insegura, muy temerosa. Aunque desde muy chiquita, desde la edad de los 7 años, me gustó salir a trabajar, me gustó la plata, pero la buena plata. Pero aún así, en mi círculo social era muy callada, yo no tenía muchos amigos, entonces era como esa mujer apagada en aquella época antes de conocer del Señor. Muy introvertida porque eras muy joven, muy niña, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué te motivó a empezar a buscar de Dios? O sea, ¿qué fue lo que tú dijiste? No, yo necesito algo en mi vida. ¿Qué fue lo que te trajo a eso? Yo tuve 2 momentos, pastor. Uno, con un inquilino de la casa, él se llama David Romero, le decíamos tío porque tenía el mismo apellido nuestro. Y él es el que, la primera persona que me compartió de Jesús fue él. Y me regaló una Biblia. Yo tengo esa Biblia guardada ahí como un recuerdo de mis primeros pasitos en Cristo Jesús. Pero mi encuentro personal, donde decido realmente el tiempo en el que ratos iba a la iglesia, ratos no, pasé por varias iglesias antes de llegar a la Gran Comisión. Como inconstancia. Sí, inconstancia precisamente porque pues en la iglesia que me hablaron por primera vez, una iglesia bastante
cerrada hacia a cosas de la juventud y eso no me dejaba como tener comunión con la familia en Cristo. Hasta que llegó en 1998, que fallece mi papá y mi papá era todo para mi vida. En el mes de marzo muere papá y recuerdo que para el mes de noviembre iba yo a cumplir años y como que a mí se me había perdido el sentido de la vida. Y un viernes en la noche yo me postro y le digo a Dios que si Él existía se manifestara en mi vida porque yo ya no le encontraba sentido a la vida. Y no quería llegar a pensar en no querer existir. Y fue así cuando al sábado siguiente mi jefe me invita a la iglesia, sin querer queriendo, definitivamente, como dice la Biblia, que a veces las piedras son las que hablan. Sí. Pues una persona que no conocía de Jesús es la que me lleva a la iglesia, a la Gran Comisión. El sábado me invita, yo el domingo llego y desde el primer día yo tuve un encuentro personal con Cristo. ¿Y cómo fue ese encuentro? A mí una compañera misionera llamada Kelly, ella fue la que me hizo la oración de fe. Y yo iba con esta persona que me había invitado, que era mi jefe, y ella estaba muy mal. Entonces Kelly me dijo, baja y te estás con la gente allá abajo mientras yo hablo con ella. Y yo, bueno, listo. Y yo bajo. Cuando yo bajo y empiezo a orar, el misionero que estaba encargado empieza a hablar en lenguas y para mí eso fue una nueva experiencia. Yo dije, esta vaina es de locos. Es extraño. Sí, muy extraño. Y empiezo yo a abrir un ojo, cerraba el otro, mirando alrededor a ver si eso era como normal o no. Y cuando yo veo que eso es normal, me dejo fluir. Y tuve dos cosas especiales. Una, que yo empecé a cantar las canciones como si me las supiera. Todas, de adoración y de alabanza las canté. Y yo me di cuenta fue ya al final. Y lo segundo, que yo tuve una experiencia que no supe qué fue en el momento. Pero después, unos meses después, en el campamento nacional que hubo en Bariloche, En Ibagué. en Ibagué, después de una vigilia, alguien empezó a compartir y volví a tener esa misma experiencia en esa vigilia. Y alguien empieza a compartir y a decir su experiencia y el pastor Rafael les comenta que eso eran ángeles. Y es cuando entiendo que desde el primer día que fui a la iglesia yo escuché ángeles. Esa fue tu experiencia sobrenatural ahí con Dios. Sí. Y hubo una paz tan especial mi primer día de ir a la iglesia que yo no me fui, sino a mí me fueron. Como a las 5 de la tarde el pastor tenía que salir y yo estaba en el patio en un éxtasis con Dios que yo no tenía hambre, yo tenía una paz que no había sentido después de la muerte de mi papá. Y de ahí para acá a mí no me sacaron de la iglesia. O sea, Dios te estaba sanando tu corazón, lo estaba llenando de... Sí, de su presencia, llenándome de su presencia, de su paz. Y fue algo muy, muy especial que yo tuve ese primer día. Y eso me selló para seguir siguiendo en el caminar con Dios y empezar a andar como debía ser. Ya no tan intermitente como lo estaba haciendo, sino ya decidí seguir a Cristo. O sea, tu primera búsqueda fue como simpatizante, como algo religioso, pero después fue algo desde el corazón, ¿no? Como algo, como una convicción. Yo no diría religioso, pero sí hubo más corazón cuando llegué a la iglesia de la Gran Comisión. Precisamente no porque no hubiese mi deseo de agradar a Dios, sino porque no encajé en las otras iglesias. Sentía que no era parte de la familia, por más de que quise estar, por más de que quise perseverar, por más de que quise permanecer, no hubo como esa Conexión. conexión con la familia del Señor. Ok. Y bueno, Moni, y después de que empezaste, cuando empezaste esa búsqueda con Dios, ¿cuáles fueron los primeros principios que tú dijiste, estos principios me bendicen, yo quiero caminar con Dios de esta manera? El servicio, eso fue un sello desde el principio. Yo desde el principio
yo no era capaz de decir, es más, tengo una anécdota porque yo no era capaz de decirle no a nada, ¿sí? Y en esa época, pues, las hermanas de la iglesia, no sé, mi pastor Rafael me decía, Moni, yo veo que usted a todo le dice sí, pero llevábamos meses ya, yo ya llevaba como unos 4 o 5 meses de estar en la iglesia, y me dice, yo veo que usted a las mujeres, a todas les dice sí a todo, y no veo que no le diga no a nada. Entonces yo le dije que por qué tenía que decirle no a algo. Entonces me decía, porque es bueno a veces decir no, es bueno a veces decir no. Pero yo lo que no entendía en el momento, no entendí la enseñanza del momento, pero quise hacerlo y cuando dije no, las personas que estaban acostumbradas a que siempre les dijera sí, no les gustó. Entonces fue cuando entendí el por qué a veces hay que también decir no, ¿no? Pues si todos estamos llamados a servir, qué bueno hacerlo. Pero el servicio fue mi gran sello, ahí fue donde yo empecé a crecer, ahí fue donde empezó el Señor a bendecirme con dones, el Espíritu Santo empezó a manifestarse, empecé a ser usada para la obra del Señor. No, yo solo iba los lunes en la noche. Cuando me conecté con Dios, los lunes en la noche yo me quedaba en mi casa, de resto todos los días me quedaba en la iglesia, trabajándole al Señor cuando salíamos con el pastor, a veces a hacer visitas o de solo llegaba, porque siempre habían actividades todos los días. El único día que no había actividades era el lunes. Y yo me quedaba después de la actividad. Amaba estar en la iglesia. Y qué agradable, qué especial es escuchar estos testimonios, estas experiencias que hoy la Moni nos ha compartido, porque nos enseñan de un Dios fiel, nos enseñan de un Dios que responde, de un Dios presente. Y quiero que tengas presente esto en tu vida. Dios no es ajeno a tu necesidad, Dios no es ajeno a las inquietudes de tu corazón. Dios responde, Dios quiere manifestarse de una manera especial a tu vida, traer su gloria, su presencia a tus testimonios, a tus necesidades e inquietudes del corazón, y que se genere allí un testimonio para su gloria y para su honra. Así que ayúdanos a replicar este mensaje con familiares, amigos, personas que sabes que necesitan de Dios, y te esperamos en una siguiente oportunidad. Un abrazo muy estrecho y Dios te siga bendiciendo. Hasta la próxima. No es casualidad que Él me buscó con tanta heraldad.